Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de ecuaciones diferenciales. En las anteriores clases analizamos las propiedades operacionales 1, que consistían en la traslación en los ejes S y T. El día de hoy vamos a comenzar con las propiedades operacionales 2, comenzando por la derivada de la transformada. Para llegar a un teorema o una forma definitiva de cómo vamos a calcular la derivada de una transformada, vamos a recordar los siguientes dos aspectos. El primero, que la transformada de f de t equivale a f de s y que a su vez, por definición, esto se puede obtener a través del límite de la integral desde 0 a b cuando b tiende a infinito de Euler a la menos st por f de t en dt. Entonces recordemos que esto equivale, es decir, la transformada equivale a f de s y que por definición también la transformada o f de s equivale a este límite de la integral. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí un primer caso. Lo que yo voy a querer hacer es sacar la derivada de primer orden de f de s. En este caso es con respecto a s, puesto que la transformada es con respecto a s. Entonces, si queremos calcular la derivada de primer orden de f de s, sería lo mismo que determinar la derivada con respecto a s de el límite de la integral desde 0 hasta b cuando b tiende a infinito de Euler a la menos st por f de t en dt. Como ustedes pueden observar, este operador diferencial con respecto a la variable s está multiplicando a la definición de la transformada, por lo cual lo que podríamos hacer aquí sería meterlo a la integral, puesto que se está multiplicando. Entonces me quedaría de la siguiente manera: como el límite de la integral desde 0 hasta b cuando b tiende a infinito, pero ahora en este caso mi operador diferencial será un operador diferencial parcial con respecto a s. Y lo que va a derivar con respecto a s básicamente sería como Euler a la menos st por f de t y todo eso en dt. Aquí, como podemos observar, la variable s simplemente se repite o se encuentra en el argumento de Euler, por lo tanto Euler será lo que se va a derivar parcialmente y f de t se consideraría como una constante. Como resultado de ello tendremos lo siguiente: tendremos el límite de la integral desde 0 hasta b cuando b tiende a infinito de, vamos a derivar parcialmente, la derivada de s es 1 por menos t, en este caso nos quedaría como menos t, y Euler volvería a quedar igual, de Euler a la menos s por t por f de t en dt. F de t vuelve a aparecer ya que se considera constante. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es que, así como pusimos adentro de la integral nuestro operador diferencial, ahora vamos a poner ya la respuesta obtenida, que en este caso sería menos t. Vamos a ponerlo en la parte de afuera de nuestra integral y nos quedaría de la siguiente manera: como menos t de el límite, en este caso del límite de la integral desde 0 hasta b cuando b tiende a infinito de Euler a la menos st por f de t en dt. Y aquí podemos ver algo muy interesante, que de nueva cuenta toda esta parte se reduce o se puede mencionar como simplemente la transformada de f de t. Entonces podemos decir que esto es igual a menos t por la transformada de f de t, que a su vez podemos hacer otra vez lo mismo que hicimos tanto en esta parte como en esta.
podemos introducir no el signo sino nada más la variable a esta parte de aquí adentro, y en este caso lo que obtendríamos sería menos la transformada de t por f de t. Es entonces que para el caso número 1, es decir, para la derivada de primer orden de f de s, nuestro resultado sería menos la transformada de t por f de t. Ese sería, en resumen, nuestro primer caso. Ahora vámonos con el caso 2. En el caso 2 vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con una transformada de segundo orden, perdón, con una derivada de segundo orden de una transformada. Aquí vamos a tener lo siguiente. Si queremos plantear la derivada de segundo orden de una transformada f de s, esto equivaldría de nueva cuenta a la derivada en segundo orden del límite de la integral de 0 hasta b, cuando b tiende a infinito, de Euler a la menos st por f de t en dt. Es entonces que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a meter de nueva cuenta nuestro operador diferencial como un operador, en este caso parcial, de 0 a b, b tiende a infinito, y sería la segunda parcial con respecto a s. ¿De qué? De Euler a la menos 2, a la menos st por f de t, todo eso en dt. Si lo hacemos primero con la primera derivada, en este caso nos va a quedar de la siguiente manera: como el límite de la integral desde 0 hasta b, cuando b tiende a infinito, y vamos a ponerle aquí simplemente el diferencial parcial de primer orden, porque aquí adentro vamos a establecer ya la primera derivada, que como ya la sabemos y ya la obtuvimos en esta parte, es menos t por Euler a la menos st por f de t, y todo eso en dt. Y de nueva cuenta vamos a volver a derivar esta parte, y nos quedaría como el límite de la integral desde 0 hasta b, cuando b tiende a infinito, y nos quedaría ahora así: la derivada de s es 1 por menos t, es menos t por menos t, sería t cuadrado por Euler a la menos st por f de t, y todo eso sería en dt. Este t cuadrado lo voy a sacar de nuestra integral de esta manera, y nos va a quedar ahora así como t cuadrado del límite de la integral desde 0 hasta b, cuando b tiende a infinito, de Euler a la menos st por f de t, todo en dt. Y de nueva cuenta llegamos otra vez a esto, que esto corresponde a una transformada de f de t. Quiere decir entonces que esto es igual a t cuadrada por la transformada de f de t, que a su vez, por la propiedad de estarse multiplicando y que esto representa una integral, así como lo sacamos para hacer esta demostración, lo podemos volver a meter y podemos decir que esto sería la transformada de t cuadrada por f de t por t cuadrada por f de t. Entonces mi caso 2 quedaría resuelto en lo siguiente: que la segunda derivada o la derivada del segundo orden de f de s equivale a, en este caso, no menos sino más la transformada de t cuadrada por f de t. Entonces decimos, si la derivada de primer orden de f de s equivale a la transformada
de t por f de t, y también la derivada de segundo orden con respecto a s de f de s equivale a la transformada de t cuadrada de f de t, entonces podemos ver que ya tenemos un patrón. Ese patrón lo vamos a poder definir de la siguiente manera ya en concreto, lo cual quiere decir que si yo quiero sacar, en este caso, fíjense bien, vamos a empezar con la transformada. La transformada te dice que es de t a la 1 por f de t con una derivada de primer orden. Una derivada de segundo orden es t al cuadrado por f de t. Una derivada de tercer orden sería la transformada de t al cubo por f de t. Entonces podemos hacer esta conjetura de que la transformada de t a la n por f de t, es decir, a la n orden, va a equivaler a, ojo aquí, si ustedes observan en este caso, nosotros vimos que teníamos en el primer caso teníamos un signo negativo que no lo puse, vamos a ponerlo aquí, y en el segundo caso un signo positivo, los cuales se van a ir alternando. Es decir, lo que podemos nosotros ver es, si lo intentamos con una derivada de tercer orden, volverá a salir negativo, de cuarto orden volverá a salir positivo, quinto orden, sexto orden, etcétera. Entonces, para poder lograr eso, vamos a poner el signo menos elevado a la n, dependiendo del orden. Y en ese caso, simplemente vamos a decir que esa es la derivada de orden n con respecto a s, ¿de qué? De una función s que es una transformada. Y este sería nuestro teorema o nuestra fórmula que vamos a estar utilizando para poder calcular la derivada de una transformada de n orden. Ejemplo: la ecuación diferencial xb' más 16x igual a coseno de 4t con condiciones iniciales x de 0 igual a 0 y x' de 0 igual a 1 describe el movimiento forzado no amortiguado y en resonancia de una masa en un resorte. La masa comienza con una velocidad inicial de 1 pie sobre segundo en dirección hacia abajo desde la posición de equilibrio. Como pueden ustedes observar, aquí tenemos varios datos importantes. Primero que nada, vamos a tener nuestra ecuación diferencial y nuestras condiciones iniciales. También este dato que tenemos aquí es un dato importante que nos puede servir en dado caso. En este caso no nos está diciendo más el problema, no nos está pidiendo eso, simplemente nos está dando una ecuación diferencial donde nosotros tenemos unas condiciones iniciales y por lo tanto lo que vamos a hacer sería obtener la solución a esta ecuación diferencial, su curva solución, como a través de la transformada de Laplace. Antes de comenzar este ejemplo, de desarrollarlo, quiero hacer aquí una nota. Vamos a analizar justamente un ejemplo sobre la aplicación de la derivada de una transformada. La transformada de t por el seno de k por t. Vamos a realizarlo y luego explicamos por qué lo vamos a hacer. Esto será igual a menos de la derivada de primer orden de la transformada de la función. Primero hay que ver si tenemos que f de t, en este caso, es el seno de k por t, entonces, ¿quién sería la transformada? Es decir, ¿quién sería f de s? La transformada de seno sería k sobre s cuadrada más k cuadrada. Entonces básicamente esto sería como menos la derivada de primer orden con respecto a s de k
sobre s cuadrada más k cuadrada. Como vamos a derivar con respecto a s, todo esto que está aquí abajo subiría como s más k al cuadrado a la menos 1. Vamos a visualizarlo, sería menos la derivada con respecto a s de lo que yo quiero derivar sería k por s cuadrada más k cuadrada a la menos 1, y tendríamos que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena quedaría de la siguiente manera: menos 1 por k sería menos k por s cuadrada más k cuadrada a la menos 2, ya derivamos por fuera, por la derivada de la de dentro, que sería 2s, para que a final de cuentas nos vaya a dar menos por menos nos daría más, por 2s sería 2k por s, todo eso entre s cuadrada más k cuadrada, todo al cuadrado. Este dato que tenemos aquí lo vamos a utilizar más adelante, pero quiero que vean de dónde salió. Salió de la aplicación de la derivada de una transformada, específicamente de t por el seno de kt. Quiere decir lo siguiente, que la transformada de esto vendría siendo esto, y la transformada inversa de esto sería t seno de kt. En un libro de ecuaciones diferenciales, si tú buscas el apéndice, en el apéndice del libro, y buscas las tablas de transformadas de Laplace, vas a observar que hay este tipo de transformadas como unas transformadas que no son directas o básicas. Entonces, ¿de dónde salieron? Bueno, pues acabamos de hacer la explicación de dónde salió esta. Ahora sí, vamos a volver con el problema. Regresando al problema, vamos a identificar que tenemos que transformar 1, 2, 3 elementos. Y vamos a comenzar con el primero. El primero sería la transformada de x bi'prima. Pero acuérdense de algo muy importante, de la nomenclatura que vamos a utilizar. La función es una x de t, y su transformada será una x mayúscula de s. Entonces, evitemos utilizar y de t, o f de t, o y de s, etcétera, g de s, etcétera. Debemos de utilizar en este caso x de t y x de s. Si nos vamos a la primera, entonces lo que me va a pedir a mí sería la transformada, en este caso, de, pues tenemos una función, vamos a ponerlo como lo vimos en la fórmula de f de n de t, equivaldría a s a la n de f de s menos s a la n menos 1 de f de s de 0, perdón. Recuerden que si es de primer orden es este elemento menos el que aparece al último de la fórmula. Si es de segundo orden es este y este menos el de último elemento. Si fuera de tercer orden sería este, el tercero, menos el último, etcétera. Entonces lo único que nos falta es ponerle menos el último, que es en este caso f de n menos 1 de 0. Ahora sí, vamos a traducirlo a nuestro lenguaje, que sería x de t y x de s. En este caso sabemos que n vale 2, porque es el orden. Entonces sería s al cuadrado, y no es f de s, sería x de s, menos s a la 2 menos 1 es 1, de f de 0, no es f de 0, sería x de 0, menos f, 2 menos 1 es 1, sería f prima de, bueno, en este caso no es f, sería de x prima de 0. ¿Por qué x prima? Porque es la función es x. 2 menos 1 es 1, entonces sería prima de 0. Para que finalmente nos dé esta transformada como s cuadrada de x de s menos, vamos a ver cuánto vale x de 0. Según aquí, x de 0 vale 0, entonces todo esto se hace 0. ¿Y cuánto equivale x' de 0? En este caso vale 1 según la condición inicial, entonces sería menos 1. Y esta es mi primer transformada. Aquí la tenemos.
En el caso que sigue, lo que yo debo de transformar sería a mi función x, la transformada de x, que es la función x de t, que básicamente sería x de s. Pero como hay un 16 afuera, pues lo ponemos aquí afuera y lo vamos a poner aquí afuera. Entonces, en pocas palabras, esto sería 16 de x de s. Esta es mi segunda transformada. Y finalmente la fórmula para esta transformada sería la transformada del coseno de k por t equivaldría a s sobre s cuadrada más k cuadrada. Es entonces que vamos a identificar quién es k. En mi problema k es 4. Entonces, por lo tanto, la transformada de esto que está aquí, de coseno de 4t, vendría siendo s sobre s cuadrada más 4 por 4, 16. Y esta es mi tercera transformada. Entonces, lo único que tenemos que hacer sería esto más esto igual a esto, y sería la transformada de mi ecuación dadas sus condiciones iniciales. Entonces lo vamos a poner aquí: s cuadrada de x de s menos 1 más 16 de x de s equivale a s sobre s cuadrada más 16. Lo que vamos a hacer aquí son los siguientes movimientos. Este con este va a ser un factor común, el cual sabemos que es x de s. Si lo factorizamos, nos quedaría s cuadrada más 16. Por otro lado, este menos 1 lo pasaremos para acá como más 1. Y nos quedaría s sobre s cuadrada más 16 más 1. Y finalmente, para obtener nuestra ecuación algebraica x de s, lo que va a hacer s cuadrada más 16 sería pasar dividiendo el primer elemento y el segundo elemento. En ocasiones anteriores lo que habíamos hecho era juntar esto en una sola fracción y luego dividir. En esta ocasión no. Por lo siguiente, fíjense bien, si yo paso dividiendo en el primer término, vamos a tener s sobre s cuadrada más 16 al cuadrado. Y en el que sigue nos quedaría 1 sobre s cuadrada más 16. Entonces, este va a ser lo que nuestra ecuación algebraica nos dio de resultado a partir de nuestras transformadas. Para obtener la solución del problema, es decir, para obtener mi x de t, ¿qué debo de hacer? Debo de aplicar la transformada inversa de x de s, que equivale a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 16 al cuadrado, más transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 16. Muy bien, entonces vamos a analizar primero esta primer transformada inversa. Si ustedes observan, no tenemos una transformada inversa directa de esa manera, pero ya vimos antes de comenzar el problema que la transformada de t seno de k de t, k por t, es igual a 2ks sobre s cuadrada más k cuadrada al cuadrado, y es algo muy similar a lo que tenemos aquí. Entonces podemos decir que la transformada inversa de, voy a anotar cómo está la fórmula, 2ks sobre s cuadrada más k cuadrada al cuadrado, equivale a la transformada de t por el seno de k por t. Claro que es difícil saber que al momento que esté haciendo el problema decir, bueno, ¿y cómo voy a saber yo esto? Porque, bueno, en este ejemplo previamente nosotros lo calculamos como una nota, pero entonces no voy a estar yo suponiendo cada vez que haga un problema de estos alguna nota. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues muy sencillo,
te consigues un libro de ecuaciones diferenciales, como ya te lo había dicho. Agarras un libro, buscas en el apéndice y ahí vienen tablas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno donde tenemos aquí transformada de Laplace, y si ustedes se fijan y nos vamos a esta que dice número 22, pues resulta que es la que tenemos. Entonces simplemente hay que verificar lo que tengamos. En este caso, si quiero una transformada inversa, ver a ver en cuál encaja y ya la podremos tener. Sería una especie de, pues es nuestra especie de formulario. No siempre vamos a saber este tipo de notas. En este caso se dio porque es el tema y quiero explicar de dónde salió a través de la derivada de la transformada. Quise explicar de dónde salió específicamente esta transformada o transformada inversa, como lo quieras ver. Bueno, pues entonces ese va a ser el que vamos a utilizar ahí. Y en este, pues este sí lo conocemos más. Este correspondería, de acuerdo a cómo está la estructura, sería más o menos como K sobre S cuadrada más K cuadrada. Y ese sí sabemos cuál es. Ese corresponde al seno de K por T. Entonces aquí lo importante es saber, para la primera, para poder obtener ya X de T, lo importante aquí saber es quién es K. De acuerdo a que este es K cuadrada y este es 16, pues entonces K debe de ser 4. Si ustedes observan, aquí solamente tengo S y aquí dice 2K. Entonces si K es 4, 2K va a ser 8. Aquí debería decir 8S. Y si no está el 8S, entonces lo que significa es que la única manera de que no esté el 8 aquí es porque se multiplicó previamente por 1/8. 1/8 por 8, entonces se convierte en 1. Es por ello que aquí no aparece ese 8. Y mi transformada entonces sería T por el seno de K, en este caso K vale 4T. Y esta es mi primer transformada inversa. Y la segunda, pues aquí debemos de ver que K pues también es 4, puesto que este es un 16. Entonces simplemente aquí sería K, aquí tendría que aparecer un 4, pero no está, pasó exactamente lo mismo. Entonces aquí sería más 1/4. 1/4 por 4 me da 1. Entonces sería más 1/4 del seno de 4t. Y esta sería entonces la solución a esta ecuación diferencial que representa el problema que ya leímos. En esta ocasión no nos está pidiendo otra cosa, simplemente nos dice que solucionemos la ecuación diferencial, pues ya lo hicimos. Para poder llegar a esta solución de esta ecuación diferencial, seguimos aplicando lo que habíamos visto hasta el momento acerca de la aplicación de la transformada de Laplace, pero agregamos una nueva fórmula que hemos deducido por nuestro tema del día de hoy, que es la derivada de la transformada. Y esta fue nuestra primer propiedad operacional, segunda parte de las transformadas de Laplace.